Buen tiempo, quien les habla, su amigo y servidor, el apóstol Marcelo Santana. Y hoy, en Píldora de Fe, pelea la buena batalla de la fe, parte 5. Así es, continuamos en esta serie de enseñanzas. Espero que sea de edificación para tu vida, de crecimiento espiritual. Si eso es así, comparte este video, suscríbete ahí en YouTube, dale a la campanita, haz un comentario y si es de tu agrado, dale un like. De esta manera, eres copartícipe de llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de edificación. Eh, en la enseñanza anterior estuvimos hablando sobre el aspecto de pelear la batalla con nuestro propio yo, con nuestro ser interior. Pusimos el ejemplo de nuestro Señor Jesús estando ahí en el Getsemaní y también del mismo apóstol Pablo cuando habla que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se dio por mí. Vemos entonces que esa narrativa que usa el apóstol Pablo hace referencia de una batalla, de una pelea consigo mismo, una pelea interna. Él usa mucho este, este tipo de narrativa para poder imprimir en el lector la necesidad y la urgencia de que debe pelear con ese ser interior que quiere desviarlo del camino correcto. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, en versículo 16, hace referencia a que no proveyamos para los deseos de la carne. No, que no le demos pie a que la carne gane terreno, sino que tenemos que andar en el espíritu. Dice ahí Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No podemos satisfacer los deseos de la carne, porque entonces alimentamos ese ser interior carnal, pecaminoso, que en todo momento quiere levantarse. Y hemos leído que debemos despojarnos de ese viejo hombre, como ya lo leímos en Efesios 4, también lo podemos leer en Colosenses capítulo 3, versículo 9. Entonces, en la narrativa que usa Pablo con respecto a esto, es crucial la decisión, la perseverancia, la constancia de cada hombre y cada mujer que ha decidido seguir a Cristo, que ha decidido ser discípulo de Cristo. Debemos permanecer en la palabra. En el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, el Señor Jesús les hablaba a unos judíos que habían creído en Él y les dijo que si permanecían en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos. Entonces conocerían la verdad y la verdad os haría libres, libres de todo aquello que quiere desviarlo del camino que lleva a la salvación y a una eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 5, en la versión Reina Valera 1960, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dos puntos, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí vemos la expresión, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es decir, que nos toca a nosotros. Ya nuestro Señor Jesús hizo lo que era imposible para nosotros, lo hizo en la cruz del Calvario. Un sacrificio santo, agradable al Padre, que vino del Señor Jesús, el cual nunca pecó. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Ahora nosotros que tenemos a Cristo en nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado a través del Espíritu Santo, que mora en nosotros, entonces nosotros tenemos que colaborar haciendo morir lo terrenal en nosotros. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, así que saquen de su vida todo lo malo, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Y así mismo entonces, en estas figuras que podemos ver, hay un compromiso y una responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes. Tenemos que nosotros participar, colaborar con el Espíritu Santo para no satisfacer los deseos de la carne, para no proveer para los deseos de la carne, como podemos leer también en el capítulo 13 de Romanos, en el versículo 14, dice lo siguiente, sino vestíos del Señor Jesucristo
y no proveáis para los deseos de la carne. No puedes propiciar que tu carne se alimente. No puedes propiciar que tu carne se levante. Debes hacer morir, pues, lo terrenal en ti, como acabamos de leer ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 15. No puedes permitir que te controle el pecado. Cuando leemos Romanos capítulo 6, versículo 12, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, así que no dejen que el pecado controle su vida aquí en la tierra. No obedezcan los deseos de su naturaleza humana. Aquí es claro, la naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa quiere controlar nuestras vidas. Y así lo hace con todo aquel que no ha conocido al Señor. Lo hacía conmigo y lo hacía contigo. Pero una vez que conocemos al Señor Jesús y aceptamos el sacrificio de amor, ese sacrificio que rompe las cadenas, cuando Jesús dijo consumado es, el poder del pecado ya no te puede controlar. Sigue en ti la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, pero no te debe controlar. No te puedes dejar controlar por el pecado. No te puede gobernar. Allí en Romanos 6:14, en la misma versión, dice, el pecado ya no gobernará sobre ustedes, porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. Claro, dice acá, el pecado ya no gobernará sobre ustedes. No puede gobernar. Solo si tú permites que el viejo hombre se levante. Tienes que despojarte del viejo hombre y vestirte del nuevo hombre en Cristo Jesús, como acabamos de leer en Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, todas estas figuras narrativas que aparecen a través de las escrituras del apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, de Efesios, de Colosenses, nos habla de una batalla interna que él mismo experimentó. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 7, versículo 18, en esta misma versión que te estoy leyendo, palabra de Dios para todos, dice, yo sé que el bien no vive en mí. Es decir, no vive en mi naturaleza humana. Hay en mí el deseo de hacer el bien, pero no puedo llevarlo a cabo. Cuando lo leemos en la versión Reina Valera 1960, que es la más conocida, esta versión, podemos leer lo siguiente. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, es decir, la naturaleza humana, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay un área de nuestro ser interior que no puede hacer el bien. Eso es la carne, la naturaleza pecaminosa no puede hacer el bien. Pero hay una parte de nosotros que quiere hacer el bien y ese es el espíritu, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, como leemos en Mateo 26:41. Entonces, en nuestro ser interior hay una parte que quiere hacer lo malo, que es la naturaleza pecaminosa, pero hay otra parte que quiere hacer lo bueno y ese es el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu y quiere guiarnos a toda verdad. Y es ahí donde se hace esa lucha, se da esa lucha interna que es la que estamos observando, que dice el apóstol Pablo, que dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y sigue diciendo el versículo 19 de Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Estaba esa lucha fuerte ahí interna. El versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, la naturaleza pecaminosa es la que hace que tu ser te invite a hacer lo contrario a lo que quiere hacer el Espíritu Santo a través de tu vida y en tu vida. Entonces hay una batalla, es la pelea de la buena batalla de la fe y en este caso es con tu ser interior, con tu yo. Y el apóstol Pablo en otra narrativa hace ver esta lucha interna como, como una carrera donde tenemos que estar preparados. Dice Primera de Corintios 9, versículo 24, para que podamos tener un contexto, lo vamos a leer del 24 hasta el 27. Dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Pablo quería usar el contexto histórico en el cual él estaba. Habían estadios y había competencias, carreras en ese tiempo.
con la cultura griega y los romanos. Y él le pone esta figura y sigue diciendo, corre de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. Comienza a dar él su ejemplo personal. De esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. O sea, no está luchando de una manera incierta, tiene un objetivo claro, sabe hacia dónde va, sabe qué quiere. Y lo que hace es lo siguiente, lo dice 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta es la versión Reina Valera 1960. Pero te la voy a leer en esta versión, la palabra de Dios para todos. Dice así, cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran para ganar. Todos los deportistas que compiten en la carrera tienen que entrenar con disciplina. Lo hacen para poder recibir un premio que no dura, pero nuestro premio dura para siempre. Por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Golpeo mi propio cuerpo, lo castigo para controlarlo, disciplinarlo, para así no resultar yo mismo descalificado ante Dios después de haber anunciado las buenas noticias a los demás. Golpear mi propio cuerpo, esa frase, o golpear mi carne, hace referencia a disciplinar tu vida, tu ser interior. La naturaleza pecaminosa tiene que sujetarse a los principios y diseños que Dios establece en sus santas escrituras. Y el Espíritu Santo, con su poder, te va a ayudar a vivir una vida santa y agradable ante el Señor. Por lo tanto, es una batalla diaria que todo creyente libra. Por eso, como leíamos en la enseñanza anterior, en la parte anterior, el Señor Jesús dice que tomemos la cruz cada día. Es cada día vamos despojándonos de un área de nuestras vidas que no nos permite crecer en el Señor. Sean mentiras, sean celos. Los celos son animales, carnales, son sabiduría que vienen de las tinieblas, no viene de lo alto. Santiago capítulo 3, versículos 14 y 15 nos habla de esto. Personas con celos, no es de Dios. Personas que son eh, falsantes, personas que son, usan griterías, señalamientos, palabras corrompidas, glotonería. Y todo esto viene de la carne. Y todo eso tenemos que desecharlo. Y eso genera una batalla interna. Hay que pelear en contra de nuestro propio yo. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que esta batalla la tenemos ganada en Cristo Jesús. Por eso no dejes de seguir avanzando, de seguir creyendo, porque el Señor te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él va delante de ti cual poderoso gigante. Hay promesas para tu vida. El Señor te dice, yo iré delante de ti, enderezando los lugares torcidos, quebrantando puertas de bronce, haciendo pedazos cerrojos de hierro, para enseñarte los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor que te da un nombre nuevo. Esa promesa es para ti, créela en tu corazón. Sigue peleando la buena batalla de la fe, creyendo que lo mejor está por venir. Cristo te ama profundamente.